La educación física y el deporte tuvieron 5 enfoques dentro del siglo XX, entre los que se encuentran la visión militarista, que se caracterizaba por la rigidez del trabajo docente, buscaba la uniformidad en los movimientos por medio de los ejercicios de orden y control. Las marchas y evoluciones eran contenido relevante. Todavía aparecen aquellas clases donde se hacen filas durante los diferentes ejercicios y generalmente se utilizan silbatos para marcar el tiempo y las rotaciones, y su forma de evaluar tiene que ver con la cantidad de minutos corridos, como es el caso del test de Cooper, y la cantidad de abdominales realizados. La visión higienista está basada en ejercitación física sistematizada. Son acciones motrices con acento en la fuerza muscular, en la resistencia aeróbica, en la velocidad y en la flexibilidad. A través de ejercicios físicos se busca mejorar y mantener los cuerpos de los alumnos para que sean sanos y fuertes, con la intención de incrementar el cuidado físico para evitar enfermedades, una especie de higiene preventiva. La visión deportivista limita el proceso de enseñanza-aprendizaje a la práctica de fundamentos deportivos aplicados a la actividad deportiva, orientando su finalidad hacia la competencia. Puede verse en aquellas escuelas que son el lugar para la detección de talentos e iniciativas deportivas. Se enseña uno o dos deportes, generalmente vóley para las chicas y handball para los chicos, como la práctica corporal por excelencia. Por lo tanto, se hace hincapié en el rendimiento personal y en la adquisición de técnicas deportivas. En la visión desarrollista, las clases están enfocadas en acciones motrices como la fuerza, la velocidad y la resistencia, como una preparación y formación del propio cuerpo, basándose en los deportes, pases, recepción de la pelota y lanzamientos. González y Gómez proponen tareas motrices para el desarrollo de habilidades motoras básicas dentro de esta visión. Se centra en la enseñanza de habilidades motoras básicas, en las acciones motrices, circuitos recorridos y cuentos motores. También en las capacidades físicas. El enfoque sociocultural, que configura una nueva identidad, entendiendo la educación física como una práctica pedagógica que, en el ámbito escolar, tematiza las formas de actividades expresivas corporales como el juego, el deporte, la danza, la gimnasia, formas que configuran un área de conocimiento que podemos llamar cultura corporal, lo que busca generar experiencias de vinculación con diversas prácticas corporales y motrices, de manera que los niños y adolescentes tengan la oportunidad de conocer, practicar para conocer y saber practicar esta cultura corporal, de manera que no solo tengan el derecho a la oportunidad de acceder a este capital cultural, sino también que puedan crear nueva cultura y modificar críticamente aquellos aspectos que se establecen como hegemónicos y dominantes. Dentro de este enfoque se trabaja en equipo, con juegos cooperativos, juegos sociomotores. Ahora bien, podemos decir que las prácticas innovadoras son aquellas que se producen cuando los profesores pueden comprender aquello que representa la educación física, es decir, su función social. Características de este tipo de prácticas son las propuestas de juego no definidas, conociendo y reconociendo el valor del juego y de jugar, de modo que el docente entienda el juego como un eje temático de la educación física. Se realizan también juegos populares en los cuales las reglas son debatidas y acordadas por los chicos. Los docentes en estas prácticas innovadoras dan un gran margen de libertad a los alumnos para que interactúen con los objetos y los conceptos según sus necesidades e intereses. Retomando con el concepto de educación física, es una práctica pedagógica que en el ámbito escolar le brinda a los estudiantes el derecho de acceder a ciertos y determinados conocimientos y tematiza sobre la cultura corporal, como las prácticas corporales expresivas, artísticas, prácticas corporales aéreas, prácticas corporales sobre ruedas, prácticas corporales introyectivas, prácticas gimnásticas sistematizadas, prácticas corporales motrices, dando la posibilidad de movimiento, el juego de jugar y prácticas corporales en relación con el medio ambiente. La función de la educación física, por lo tanto, es garantizar el derecho a la cultura corporal. En este punto, Mansi Daniel hace una distinción entre practicar para conocer y saber practicar,
donde practicar para conocer es aquellas prácticas corporales vivenciadas con el solo fin de conocerlas y enriquecer las experiencias, y saber practicar es adquirir el conocimiento necesario para lograr practicarlas de manera autónoma. Por lo tanto, la educación física debería enseñar y garantizar la variabilidad de experiencias para que los alumnos tengan más herramientas para la resolución de situaciones. La propuesta es que ellos no solamente conozcan, sino también que practiquen y vivencien distintos tipos de juegos, prácticas deportivas y gimnásticas, expresión corporal, prácticas corporales en ambientes naturales y prácticas acuáticas, actividades en naturaleza, entre otras posibilidades, permitiendo así que creen nueva cultura y modificando la existente. Ahora bien, en la historia de la educación y por lo tanto en la historia de educación física podemos distinguir dos modelos que resultan relevantes por sus características antagónicas, el modelo tradicional y el constructivista. Distintos autores los han denominado de diferentes maneras, entre ellos López Pastor y Rivera. Tanto López Pastor como Rivera se refieren a un mismo modelo al que denominan de una forma diferente. El primero lo llama modelo tradicional, el cual se enfoca en el rendimiento físico deportivo y emplea test para medir y calificar la condición física y o habilidad motriz. Así la educación se ve reducida a un mero entrenamiento de habilidades físicas básicas y específicas, limitadas a la reproducción sugerida por el docente sin ningún tipo de creatividad por parte del alumno. El segundo se refiere a este modelo como la visión tradicional, que surge para homogeneizar a los alumnos y controlar a los docentes. Coincide con López Pastor en que la evaluación es un fin en sí mismo, sinónimo de calificación e instrumento para comparar los niveles de rendimiento de los alumnos entre diferentes escuelas. Esta modalidad impulsa una repetición de acciones motrices y una ampliación sistemática de pruebas para evaluar la capacidad física, el rendimiento y las habilidades, sin considerar la corporeidad, la singularidad y la heterogeneidad. De este modo, la educación física se convierte en la reproducción de los intereses de una clase dominante, según el periodo histórico en el que se encuentra. Por ejemplo, primero eugenista, segundo militarista, la actualidad deportivista. Dentro de ese paradigma, la forma de evaluación es fragmentada y descontextualizada, por lo que obliga al alumno a repetir lo que el docente quiere ver. En contraposición al modelo tradicional o la visión tradicional, ambos autores desarrollan un modelo diferente, con nuevas características. López Pastor lo considera como un modelo formativo y compartido, en el que prima el aprendizaje activo y participativo. Formativo porque el cambio en la evaluación influye en los procesos de enseñanza-aprendizaje, con el objetivo de que los alumnos aprendan más y sean capaces de autocorregir sus errores, mientras que los docentes reflexionen y perfeccionen sus prácticas. Compartido porque las tomas de decisiones no son individuales sino colectivas. Por su parte, Rivera se refiere a este segundo modelo como visión constructivista, dado que los datos cualitativos le permiten al docente retroalimentar su práctica para brindarle a los educandos el andamiaje hacia nuevas zonas de conocimiento. A diferencia de la visión tradicional, esta visión focaliza en la corporeidad, la singularidad y heterogeneidad. El docente deja de ser el centro del proceso de aprendizaje-enseñanza y se constituye en un facilitador, impulsando una formación autónoma, crítica y con posibilidades de construcción colectiva. La evaluación no destaca el resultado numérico, sino que considera el proceso en el que el alumno debe lograr la autonomía y la autogestión del aprendizaje, y el docente tiene así la capacidad de reflexionar y revisar su propia práctica. Por un lado, la evaluación formativa, según López Pastor, nos permite acumular información en varios encuentros acerca del proceso de aprendizaje y los procesos de autoevaluación. ¿Qué se va a evaluar? Siempre se tiene que relacionar los saberes de la cultura que están circulando y poner objetivos con el grupo, tal como le dice Fernández González. Él propone dos objetivos: practicar para conocer y saber practicar, es decir, llevar a cabo esas prácticas corporales, lo que la educación física nos llevó a conocer.
dejando de lado entonces el rendimiento y poniendo énfasis en qué sucede con esos saberes de la cultura corporal cuando empiezan a circular.